Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases. Vamos al módulo y nos toca ver lo que es función logarítmica, definición de función logarítmica. Hace 15 días habíamos visto ya lo que es una función exponencial y de ahí se retomará algunos ejercicios, tanto de función exponencial como de función logarítmica. La función exponencial se define como f de x, aquí debe ser la función logarítmica, y hay un error. F de x es igual, y se lee logaritmo de base a. Este a es una letra, un número que siempre va a estar un poquito más hacia abajo. De x, este x representa el argumento. Donde a tiene que ser mayor que cero, es decir, la base tiene que ser uno, 2, 3 diferente de uno y x tiene que ser mayor que cero. Análisis de la función logarítmica. Toda función logarítmica de la forma f de x, logaritmo de base a de x, su dominio serán todos los números reales. Los reales positivos, es decir, desde el cero excluido hasta el más infinito excluido. Si a es igual a cero y es diferente de cero, constituye una asíntota vertical, es decir, x es igual a cero. Su rango son los números reales positivos, el rango de f es igual a n. Ahí tenemos algunas gráficas. Se considera dentro de la función logarítmica los siguientes casos. Si el valor de a es mayor que 1, hablamos de que esta es la gráfica. Es creciente. Casi se pega al eje Y, pero si hacemos una ampliación, aquí no se topa al eje Y. Si a es menor que 1, es decreciente. Características o propiedades, primero propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un número es determinar el valor del exponente a que dicha base debe elevarse. Logaritmos de números negativos no existen. Logaritmos de números racionales menor que 1 y decimales son negativos y los logaritmos de números racionales mayor que 1 son positivos. Estas propiedades son las que nos van a servir para nosotros poder resolver los ejercicios. Vamos con la primera. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. El logaritmo de base a de 1 es igual a 0. Basta que el argumento sea 1, no importa la base, será 0. 2. El logaritmo de un número es igual a la base, es siempre 1. El logaritmo de base a de a es igual a 1. Si aquí tengo logaritmo de base 5 de 5 valdrá 1. Si se repite la base y el argumento, el resultado va a ser 1. Notación de forma logarítmica a forma exponencial o viceversa. Si yo tengo el logaritmo de base a de n es igual a x, ¿cómo le convierto en notación exponencial? La base del logaritmo pasa a ser la base de la notación exponencial. Eso le elevamos al resultado x y eso es igual a n el argumento. La siguiente propiedad, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Logaritmo de base a de m por n es igual logaritmo de base a de m más el logaritmo de base a de n. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. El logaritmo de base a de m sobre n es logaritmo de base a de m, que es el numerador, menos el logaritmo de base a de n, que es el denominador. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de base a de m elevado a la n. Esta n, que es la potencia, se antepone n logaritmo de base a de m. Y finalmente el logaritmo de una raíz, el logaritmo de base a de la raíz enésima de m. Primero habría que convertirle esta raíz en un exponente fraccionario y va a ser logaritmo de base a de m elevado a la 1 sobre n. Como es una potencia, aplico la propiedad anterior, ese 1 sobre n se antepone al logaritmo de base a de m. Esas son las propiedades más utilizadas que nosotros vamos a utilizar dentro de ya los ejercicios. Hay otra adicional que es el logaritmo de cambio de base cuando lo necesitemos, logaritmo de base b de m.
podemos poner en una misma base, logaritmo de base c de m sobre o dividido para el logaritmo de base c de b. Entonces se ha puesto la misma base y a eso llamamos cambio de base. Regresa un poquito a la gráfica de la función y aquí ya decíamos que es una función creciente, que es una función decreciente. ¿Cómo cambiar las siguientes ecuaciones a la forma logarítmica? Entonces yo tengo 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Eso para nosotros es lógico. 3 por 3 es 9. Entonces la forma exponencial es esta. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Identifiquemos los elementos. La base es el número 3, el número es el 9, el resultado, y el exponente es el 2. Convirtiéndole esto a forma logarítmica me quedaría y es igual al logaritmo de base a de x, pero para nuestro ejercicio la potencia 2 es igual al logaritmo de base 3 de 9. Así están explicando estos otros ejercicios y vamos aquí a demostrar los siguientes que tenemos, ¿no? Vamos con estos a explicarles en la pizarra. Dejo de compartir y nos vamos a la pizarra. Esperemos un ratito que se abra. Muy bien. Voy a aplicar la propiedad número 3, que nos dice que el logaritmo de base a de n va a ser igual a x. Esto cambiándole a notación exponencial. La base del logaritmo pasa a ser la base de la notación exponencial. A elevado a la x, al resultado, esto es igual al argumento n. Este es x. Ya. A, la base, eleva al resultado x y esto es igual a n. Entonces, de esto vamos primero a hacer algunos ejercicios para nosotros poder practicar. Entonces, el primer ejercicio que teníamos es que 3 elevado al cuadrado, esto es igual a 9. Aquí está en notación exponencial. Esta notación exponencial la voy a pasar a una notación logarítmica. Y es el logaritmo de base a. ¿Cuál es nuestra base aquí? El 3. Logaritmo de base 3 del resultado 9. Esto es igual a la exponente 2. O si no, mire, 3 elevado al cuadrado es igual a 9, que es lo que tenemos en la parte de arriba como notación exponencial. Ejercicio número 2. Paréntesis, 1/2 elevado a la menos 2. Esto es igual a 4. Primero voy a explicar el por qué 1/2 elevado a la menos 2 es igual a 4. Como es un exponente negativo, yo invierto. La fracción sería 2 sobre 1 y el exponente que es negativo se hace positivo. Voy a ver si esto es igual a 4.
2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1, que no hay necesidad de poner. Y estamos comprobando que sí, efectivamente 4 es igual a 4. Aquí está expresado en notación exponencial. Le vamos a cambiar a notación logarítmica. Entonces, ¿qué debería poner yo? El logaritmo, ¿de qué base en este caso? La base es 1/2 del resultado 4 que pasa a ser el argumento, y esto es igual a la potencia menos 2. Y está convertido en notación exponencial. Estamos solo practicando, ya que en los ejercicios hemos de hacer un poquito más para que usted vaya entendiendo. Creo que con esto podríamos ya pasar a los ejercicios. Hagamos este de aquí que tercero. El logaritmo de base 2 de 1/8, esto es igual a menos 3. Aquí tenemos en notación logarítmica. Quiero pasarle a notación exponencial, notación logarítmica. La base del logaritmo 2 pasa a ser la base de la notación exponencial. Eso le elevamos al resultado elevado a la menos 3. Y esto tiene que ser igual al argumento, en este caso, 1/8, convertido en notación exponencial. Veamos si esto es cierto. 2 elevado a la menos 3. Para yo convertirle esta potencia en positiva, le cambio y le pongo como denominador. Como ya no me queda nada en el numerador, 1 sobre 2 elevado al cubo. Cambió del numerador con potencia negativa al denominador con potencia positiva. Y esto es igual a 1/8. 1 sobre. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Es igual a 1/8. Ahí estaría comprobado de que efectivamente sí cumple. Luego de esto viene ya el tema de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Las ecuaciones exponenciales, al igual que las logarítmicas, se pueden resolver aplicando las propiedades de cada una de ellas. Respecto a las ecuaciones logarítmicas, se pueden resolver transformándolas a exponenciales o aplicando sus propiedades. En el caso de ecuaciones exponenciales, si son de la misma base, bastará con igualar sus exponentes y determinar el valor de la variable. Y si no lo son, se aplicarán logaritmos. Con eso empezamos ahora sí a resolver los siguientes ejercicios de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Resolver, resolver las siguientes ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Resolver las siguientes ecuaciones
exponenciales y logarítmicas. Primero, 3 elevado a la x. Esto es igual a 243. ¿Por qué se llama esta una ecuación exponencial? La variable es una potencia, por eso se llama exponencial. ¿Cómo puedo resolver? Cuando haya la posibilidad de convertir en una misma base, mantenemos el 3 a la x, y esto es igual. El número 243 vamos a descomponer en sus factores primos. Mitad no va a haber porque termina en 3 y el 3 es un número impar. Para saber si hay tercera, yo debo sumar sus cifras. 2 más 4, 6 más 3, 9. El 9 es un múltiplo del 3 garantizado de que hay tercera. La tercera de 2 no me alcanza, de 24 es 8. 8 por 3, 24. Y la tercera de 3, 1. Otra tercera, la tercera de 8, 2. 2 por 3, 6. Para llegar al 8 llevo 2. Tercera de 21, 7. La tercera 9. La tercera 3. Y la tercera 1. En vez de yo poner 243, puedo poner 3 elevado y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a la quinta. Como se logró tener la misma base 3 y 3, igualamos los exponentes, es decir, que x ha valido 5. Y está resuelta la ecuación. Si yo quiero hacer una comprobación, ya que es una ecuación, 3 elevado a la x es igual a 243. 3 elevado a la quinta es igual a 243. Pues aquí se ve, mire, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 por 3, 243. 243 es igual a 243. Hecha la comprobación. Ejercicio número 2. Eso va a ocurrir cuando yo pueda convertir en una misma base, pero puede pasar esto. 3 elevado a la 2x igual a 5 elevado a la x más 1. Difícilmente yo voy a poder descomponer en una misma base. Aquí tengo el 3 y acá tengo el 5. Pues para yo poder igualar los exponentes, veíamos que las bases tienen que ser iguales. Y aquí es imposible. El 5 no puedo descomponer más que 1 por 5. El 3 no puedo descomponer más que 1 por 3. Cuando eso ocurra, aplicamos logaritmos a los dos miembros de la ecuación. El logaritmo de 3 elevado a la 2x va a ser igual al logaritmo de 5 elevado a la x más 1. Una de las propiedades de los logaritmos es el logaritmo de una potencia. Y teníamos así, voy a recordar aquí, logaritmo de una potencia. El logaritmo de base a de m elevado a la n es igual. Esta potencia se antepone y queda lo mismo, logaritmo de base a de m mayúsculo. Pues si yo aplico, sería, la potencia mía es 2x.
por logaritmo de 3. Esto va a ser igual. Lo mismo, aquí es un binomio, abro un paréntesis. El x más 1 logaritmo de 5. 2x logaritmo de 3 va a ser igual. Propiedad distributiva. X por logaritmo de 5 más 1 por logaritmo de 5 logaritmo de 5. Agrupamos los términos que tienen la variable en el lado izquierdo. 2x logaritmo de 3. El término x logaritmo de 5 positivo pasa con signo negativo. Esto es igual al logaritmo de 5. Factor común, x. X con x se simplifica. ¿Qué me sobra? 2 logaritmo de 3 menos x con x se simplifica logaritmo de 5. Es igual al logaritmo de 5. Despejo, x es igual. Logaritmo de 5 sobre, todo esto es un producto. 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. X va a ser igual. Entonces aquí de ley tenemos que utilizar una calculadora. En el numerador es logaritmo de 5, en el denominador es 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. Si ponemos esto en nuestra calculadora, nos va a salir 2,74. Voy a hacer esta operación. Voy a acordarse que es 2,74 porque ya salido de aquí se pierde la información. Busquemos el recurso de la calculadora. Ahí se está viendo en pantalla la calculadora. Entonces teníamos en el numerador logaritmo de 5. Este es logaritmo. Cuando la calculadora tenga la posibilidad de poner esta base, se sobreentiende que es base 10. Pues ahí le puse 10. Logaritmo de base 10 de 5. Esto va sobre 2 logaritmo de 3. 2. La base es 10. Y menos logaritmo de 5. Menos otra vez logaritmo de 5. A ver, en el numerador logaritmo de 5 sobre 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. Ahí está, miren. La respuesta era 2,74, está aproximado nada más. Como después del 3 hay una cifra superior a 5, en este caso el 8, hemos redondeado, 2,74. Regresamos. Ya. Veamos otro ejercicio. Primero estamos analizando
con ecuaciones exponenciales. Y de ahí poder pasar a ecuaciones logarítmicas que nos acá. Siguiente, ejercicio número 3. 2 elevado a la x más 1. Esto va a ser igual a 3 elevado a la 2x más 3. Otro ejercicio que la base es diferente. 2 es diferente de 3. Aplicamos logaritmos. El logaritmo de 2 elevado a la x más 1, esto es igual al logaritmo de 3 elevado a la 2x más 3. Aplicando la propiedad de potencia, el exponente x más 1, le agrupamos en un paréntesis y me sobra logaritmo de 2. Es igual. Esta potencia, 2x más 3, por el logaritmo de 3. Distributiva, x por logaritmo de 2 más 1 por logaritmo de 2, logaritmo de 2. Igual. Distributiva, 2x logaritmo de 3 más 3 logaritmo de 3. Agrupo todos los términos que tienen la variable, que es x logaritmo de 2. El 2x está en el segundo miembro, pasa con signo negativo, menos 2x logaritmo de 3 es igual a 3 logaritmo de 3. Y el logaritmo de 2, que es positivo, pasaría con signo negativo al segundo miembro. Decía, agrupamos 2, perdón, x logaritmo de 2. Y una vez que hemos hecho eso, ya de una vez saquemos el factor común. El factor común, la letra que se repita, x. X con x se simplifica, me sobraría logaritmo de 2 menos x con x se simplifica 2 logaritmo de 3. Es igual a 3 logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Despejo, x va a ser igual. En el numerador, 3 logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2 sobre logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 3. Finalmente, y a toda esta operación tenemos que hacer en una calculadora científica, x es igual. Entonces, si usted pone eso, 3 logaritmo de 3 menos logaritmo de 2
sobre logaritmo de 2 y menos 2 logaritmo de 3, me sale menos 1,73. Eso ya realizando la operación en la calculadora. A ver, me resta, ¿dónde está el tiempo? 31. Yo creo que sí avanzo a hacer un hito de exponencia, de logarítmica. En la orden estaba resolver las siguientes ecuaciones exponenciales y logarítmicas. El número 4 nos toca. El logaritmo de base 3, el argumento 2x más 1 menos el logaritmo de base 3 de x menos 1, esto es igual a 1. Se llama ecuación logarítmica porque aparece la palabrita log. Una de las propiedades de los logaritmos es el logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente. Donde nos dice el logaritmo de base a de m sobre n, esto es igual. Logaritmo de base a de m menos el logaritmo de base a de n. Es decir, si yo tengo una diferencia, le puedo convertir en un solo logaritmo como el logaritmo de una división o cociente. Tiene la misma base, logaritmo de base 3. En el numerador 2x más 1 y en el denominador x menos 1. Pues he convertido estos dos logaritmos en uno solo y esto es igual a 1. ¿Cómo convierto cuando ya tengo solo logaritmo o un solo logaritmo de notación logarítmica, de notación logarítmica sí a exponencial? La base del logaritmo es 3. Elevo al resultado 1 y esto lo igualamos al argumento. Sobre 1 multiplicamos en cruz 3x menos 3 y ahí se dio una vez distributiva, esto es igual a pues solo el producto de 2x más 1 por 1 sigue siendo 2x más 1. Solo los términos que tienen x. 3x, el 2x que es positivo pasa con negativo es igual a 1. El 3 que es negativo pasa con positivo. 3x menos 2x es x es igual a 5. Y no sé por qué se me fue este valor. Y he estado operando, pero es solo menos 3. Pasaría con más 3. Y x es igual a 4. 1 más 3 me da 4. Si yo quiero hacer una comprobación para ver si el resultado, la raíz que sacamos, es cierto, haría lo siguiente. El logaritmo de base 3 de 2x más 1 menos el logaritmo de base 3 de x menos 1, esto es igual a 1. Voy a reemplazar logaritmo de base 3. 2 por 4 más 1. Pues en vez de x pongo el valor que sacamos, 4.
menos logaritmo de base 3. 4 menos 1, esto es igual a 1. Logaritmo de base 3. 2 por 4, 8 más 1, 9. Menos logaritmo de base 3 de 3. Esto es igual a 1. Logaritmo de base 3. En vez del 9 yo puedo poner 3 al cuadrado. Menos logaritmo de la base vale 1. Logaritmo de base 3 de 3 vale 1. Igual a 1. Este exponente se antepone. 2 logaritmo de base 3 de 3. Aquí he aplicado la propiedad de potencia. Menos 1 es igual a 1. Logaritmo de base 3 de 3, esto vale 1. 2 por 1, 2. Menos 1 es igual a 1. 1 es igual a 1 y es verdadero. Pues toda ecuación tiene la posibilidad de comprobarse si es que hubiese un poquito de tiempo. Por favor, son exactamente 8:30. 8:40 nos volvemos a ver.